el calor en el invierno. Tu palabra es la voz que me habla en la mañana, es mi consejo cada día y en las pruebas quien me guía. Podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí me sostendrá. Tu palabra es como dulce miel para mis labios, es la perfecta melodía que me deleita cada día. Tu palabra es mi refugio en medio de las pruebas, en la tristeza es mi alegría y en soledad mi compañía. Podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí. Podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí. Pero yo sé que tu palabra siempre a mí. Pero yo sé que tu palabra siempre a mí me sostendrá. Tu palabra, Señor. Tu palabra siempre me sostendrá. Hola, hola, bienvenidos a un nuevo programa en Visión de Fe. Estás escuchando la radio municipal de Pila, FM 97.9. Yo soy Débora Lucas y hoy vamos a estar hablando, compartiendo con ustedes la palabra de Dios. En un programa anterior habíamos visto la importancia de las escrituras y vamos a seguir con este tema en este nuevo programa, en este nuevo miércoles, y vamos a estar hablando de la importancia que tienen las escrituras, que tiene la Biblia, qué importante es para nosotros leerla, por qué debemos leerla y si es confiable realmente lo que dice la Biblia. En un mundo en donde muchos niegan completamente a Dios y otros simplemente profesan ser cristianos, pero no concurren a la iglesia, no leen la Biblia, no pretenden una vida agradable delante de Dios, ni mucho menos que cumpla con la voluntad de Dios, es necesario que nos volvamos a las Escrituras. Con esta premisa hicimos estos programas en donde hablamos de la importancia de leer la Biblia, de su contenido
y de su veracidad. Así que espero que te quedes del otro lado para que contestemos estas preguntas. ¿Por qué es importante leer la Biblia? ¿Por qué debemos conocerla, conocer su contenido y si es confiable lo que hay escrito en ella? ¿Y qué tiene que ver esto con Dios, no? Porque también hay una cuestión de si yo creo en Dios, si yo hago dentro de todo las cosas bien, pienso que estoy bien con Dios y pienso que de esa manera me puedo llegar a ganar el cielo. Sin embargo, las Escrituras nos revelan la manera que Dios dio a los hombres para poder acercarse a Él, para poder, como decíamos antes, tener una vida de agrado delante de Él, tener una vida bien aprovechada. Bueno, todo esto se logra únicamente conociendo la voluntad de Dios, es decir, qué es lo que Dios quiere, cómo es Dios y cómo Él se reveló a nosotros, cómo Él se muestra, se dio a conocer a nosotros. Bueno, esto es posible de conocerlo solamente en la Biblia. No hay manera de conocer a Dios de manera personal sin ningún intermediario. Y acá me quiero detener porque también conocemos que muchas iglesias, muchas religiones, incluso creencias, ideologías nuevas que hay, pretenden guiar a los seres humanos a Dios de una manera terrenal, de una manera humana. Incluso aquellas que dejan completamente a Dios de lado, pretenden una vida sana, una vida plena, a través también de obras que no llevan a la plenitud, a la paz, a la felicidad, que es lo que todo el mundo busca. Entonces, ¿cómo podemos encontrar estas cosas? En Dios. Bueno, como les decía, es necesario que nos sentemos a leer la Biblia, que le demos tiempo. No es un libro de cuentos. Sin embargo, está lleno de historias que datan de las obras de Dios, del poder de Dios y de la manera en que Él obra y se comporta hacia los seres humanos, o de alguna manera cómo Él es, y escrita, redactada de una manera que podamos conocer cómo es Dios. Y acá hay un tema importante, y es la cuestión que habíamos tratado también en un programa anterior, así que si te lo has perdido, podés buscarlo en nuestro canal de YouTube, lo buscás como Visión de Fe, ahí están subidos todos los programas miércoles a miércoles, desde el año pasado hasta acá, y podés encontrar el programa anterior, el de apertura, y también vas a poder encontrar si es que querés volver a escucharlo respecto de todo lo que vamos a decir, lo cual sería muy bueno, sería buenísimo poder repasar todo esto y cada concepto, porque realmente es difícil, se hace difícil en una hora poder explicar tantas cosas tan interesantes de la Biblia. Pero retomando el hecho de la cuestión que habíamos tratado de que la Biblia está inspirada por Dios y escrita por hombres. Eso es cierto, la Biblia está escrita por hombres, pero no de la voluntad de hombres. Lo que significa que no es un libro que se juntó gente a decir, bueno, vamos a escribir más o menos tal cosa y vamos a hacerlo coherente, y escribieron historias falsas o agarraron cualquier historia y más o menos la llevaron a que tenga el sentido que ellos quisieron. Eso no existe. La Biblia no es un libro escrito por la voluntad o por el deseo de los hombres. En el programa anterior habíamos leído en el libro de 2 de Timoteo, el capítulo 3, versículo 16, que toda escritura es inspirada por Dios. Ese libro es una carta que hace el apóstol Pablo y se la envía a su discípulo Timoteo, quien era un joven pastor, estaba pastoreando una iglesia, y esto que le dice Pablo es que confíe en lo que está escrito, porque es inspirado por Dios. La palabra escritura que usa Pablo en este versículo en griego significa grafe. Es una palabra muy reconocida por los judíos, por el pueblo de Dios, porque significaba escritos y se refería exactamente a los escritos antiguos, lo que hoy conocemos en la Biblia como Antiguo Testamento, es decir, todos los libros. Sabemos que la Biblia es una biblioteca. Nosotros en un solo libro tenemos 66 libros y se divide en dos.
Nuevo Testamento y Antiguo Testamento. Esta palabra, escritura, que escribe Pablo, se refiere al Antiguo Testamento. Grafe se conocía como escritura del Antiguo Testamento. Lo que significa que Pablo está queriendo decirle a Timoteo y a todos aquellos que iban a leer esta carta que él le enviaba, que todo lo que habían estudiado y tenían como referencia de la Escritura para conocer a Dios en ese momento, es decir, hace 2000 años aproximadamente, Pablo está diciendo es confiable, es fiable. ¿Por qué? Porque es inspirada por Dios. Entonces, con esta idea, sabiendo y habiendo repasado más o menos lo que hemos hablado hasta acá respecto de las Escrituras, lo importante que es, vamos a una pequeña pausa y en el próximo bloque vamos a estar hablando de la confiabilidad de lo que dice la Biblia. No te vayas, ya regresamos. Todo es tuyo, autor de la creación, en los cielos, tierra y mar. Todo existe por tu voluntad, Señor. A ti sea la gloria. Tu consejo prevalecerá. Tu palabra cumplirás. Soberano eres y no cambiarás. A ti sea la gloria. Digno eres de todo el honor, digno de alabanza y loor. Digno eres de toda la adoración. A ti sea la gloria. Eres el principio y el final, reinas con autoridad. Las naciones a una voz proclamarán. A ti sea la gloria. Digno eres de todo el honor, digno de alabanza y loor. Digno eres de toda la adoración. A ti sea la gloria. Por siempre y siempre, tuya es la gloria, oh Dios. Por siempre y siempre, tuya es la gloria, oh Dios. Por siempre y siempre, tuya es la gloria, oh Dios. Por siempre y siempre, tuya es la gloria, oh Dios. Cuando estemos frente a ti, Señor, y las coronas a tus pies, cantaremos por toda la eternidad. A ti sea la gloria. Digno eres
Continuamos entonces en este nuevo programa con Visión de Fe. Estamos hablando sobre las Escrituras, su importancia. Y la pregunta que vamos a contestar ahora es si es confiable lo que hay en la Biblia, lo que está escrito en la Biblia. Brevemente y muy por arriba vamos a contestar esta pregunta porque hay muchas doctrinas en teología que contestan a esta pregunta. De hecho, uno de los movimientos históricos más grandes de la Iglesia cristiana fue la Reforma Protestante, hace 500 años por Martín Lutero. Quizá a alguno le suena conocido, pero lo que este hombre hizo, que terminó generando una revolución dentro de la Iglesia, entre la Iglesia cristiana y la Iglesia católica, es que leyendo las Escrituras se dio cuenta que muchas de las cosas que decían o que sostenía la Iglesia católica no eran ciertas, sino eran meras prácticas humanas que imponían sobre las personas y les decían que de esa manera se salvaban. Pero lo que está escrito en la Biblia no era así. Él encontró esa diferencia y luego de muchas disputas teológicas con muchos teólogos muy bien preparados, él dijo que no iba a convencerse de absolutamente nada que esté fuera de lo que está escrito. Qué fuertes y qué importantes estas palabras, ¿no? Porque Lutero era alguien que fue alumno de un gran teólogo que era San Agustín. Él fue el que le enseñó las doctrinas de la gracia, es decir, las bases sobre la cual la fe cristiana está puesta. Y esas bases, esas doctrinas están fundadas fuertemente en la Biblia y únicamente en lo que dice la Biblia. Este hombre aprendió de todo eso y eso fue lo que defendió, al punto tal que, como les contaba, se armó una reforma. Él, junto a otros tantos teólogos y estudiosos de las Escrituras que se dieron cuenta que lo que había pasado hasta el momento, es decir, hasta el año 1500, desde que se levantó la Iglesia Católica en Roma, etapa histórica que se llamó el oscurantismo, habían tomado las cosas de la Biblia para fundamentar meras prácticas humanas y no realmente las que trae el Espíritu de Dios para que podamos conocer al Dios vivo y verdadero. En este sentido, quiero que contestemos entonces muy por arriba si es confiable o no lo que dice la Biblia. Bueno, para comprender esto tenemos que saber que la Biblia es comprobable en dos sentidos generales, ¿no? Hay muchas formas de comprobar que lo que está escrito es cierto y es la palabra misma de Dios, pero como hemos leído en 2 de Timoteo, que es inspirada por Dios, es decir, es lo que Dios habló, lo podemos comprobar en dos cosas. Primero, en la historia, en los hechos que se pueden verificar estudiando la historia, y también en la veracidad espiritual, es decir, lo que la palabra de Dios provoca. Podemos leer en Génesis, en el primer capítulo, los primeros versículos, que Dios habla y ocurre o se crea eso que Dios manda que se haga. De esa manera podemos ver que la voz de Dios tiene autoridad para crear y para mover y para direccionar el curso del tiempo y de las cosas para que sucedan como Él lo quiere. Él no dice se haga la luz y aparece oscuridad. Todo lo contrario. También podemos comprobar que lo que Dios habló al hombre respecto de, por ejemplo, la ley moral, que son los 10 mandamientos, las normas morales y espirituales que Dios dio a los hombres, no solo las dictó y nunca van a cambiar, como Dios nunca cambia, sino que rigen hasta el día de hoy. Estos dos hechos los podemos comprobar de la siguiente manera. Podemos estudiar la historia de la Iglesia y comprobar que las historias bíblicas que están en los libros del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento ocurrieron realmente, no solo porque aquellos quienes escribieron estas historias vivieron en ese momento y tienen los datos que ellos mismos vieron y vivieron, sino también porque Dios les hablaba y ellos escribían eso que Dios les hablaba. Pero para que entendamos la autoridad que la palabra de Dios tiene y que está escrita en la Biblia,
quiero que leamos un suceso puntual que está en el libro de Lucas capítulo 5, desde los versículos 17 al 26. Lo que relata esta porción de la Biblia es que Jesús sana a un paralítico. Este hombre que estaba postrado en un lecho es traído por sus amigos que hacia un lugar donde Jesús le estaba enseñando a los escribas y fariseos. Es decir, imagínense la situación. Jesús está sentado en un lugar, en una casa, en donde está enseñando la palabra, está hablando de Dios a gente que estudió la ley, y de repente un grupo de hombres hace un agujero en el techo y baja un lecho con un paralítico, porque no había forma de entrar a la casa de la cantidad de gente que había. Esto es lo que relata esta historia. Vamos a leer desde el versículo 20 en adelante. Y hablando de Jesús, dice la palabra de Dios así: Al ver él la fe de ellos, le dijo: Hombre, tus pecados son perdonados. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar, diciendo: ¿Quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo les dijo: ¿Qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir: tus pecados te son perdonados, o decir: levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa glorificando a Dios. Y todos, sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios, y llenos de temor decían: hoy hemos visto maravillas. Ahora, ¿cómo podemos comprobar la autoridad de la palabra de Dios, de la Escritura, con esta historia? Hay realmente muchos detalles en esta historia, muchísimos, especialmente porque Jesús, quien dice ser el Hijo de Dios, por la palabra de su boca hace un milagro. Alguien que estaba paralítico y acostado en un lecho se levanta por el mandato mismo de Jesús. Pero antes que esto, Jesús le dice: tus pecados te son perdonados. Y enseguida se preguntan los que estaban ahí: ¿cómo va a perdonar pecados si el único que perdona pecados es Dios? Esto se lo preguntan personas que no creían que Jesús era el Hijo de Dios. Pero Jesús, sabiendo, dice, los pensamientos que estaban en sus corazones, dice: para que sepan que yo tengo poder, a vos te digo, levántate y andá, le dice al paralítico. Entonces, vamos a ver lo que está ocurriendo y lo que Jesús quiere demostrar también, y quiere revelarnos en esto que pasó. Claramente le llevaron el paralítico delante de Jesús para que lo sanara, no para que le perdonara los pecados. Sin embargo, aquellos que creían en Jesús, creían que Jesús era el Hijo de Dios. Como dice acá, Jesús vio la fe de ese hombre y le dijo: tus pecados te son perdonados. Acá se revela una de las bases de la fe cristiana, y es que no creemos en Dios para recibir milagros. No creemos en Dios para tener una vida perfecta ni de felicidad. Creemos en Jesús porque no tenemos otra manera de ser justificados delante de Dios por causa de nuestros pecados. Y lo primero que Jesús hace acá es decir: tus pecados te son perdonados. Y luego de las murmuraciones de los hombres que estaban ahí, que se preguntan por qué un ser humano le perdona los pecados a otro, esto no creyendo que Jesús es el Hijo de Dios, y él, sabiendo este pensamiento, les dice que vean que su palabra tiene el suficiente poder no solo para perdonar pecados, sino para sanar a ese enfermo. Entonces vemos dos cuestiones, las que les había mencionado anteriormente, que se pueden comprobar. No solo lo histórico, porque es comprobable, porque podemos estudiarlo, podemos obtener datos y saber que eso es verdad, sino la veracidad espiritual. ¿Y en qué lo podemos ver? En que estos dos actos que Jesús hace acá, el hecho de perdonar los pecados y sanar a un enfermo, hay uno que es visible y hay otro que no lo podemos ver. Nosotros no podemos ver con nuestros ojos ni escuchar con nuestros oídos cómo el alma de una persona es regenerada, es perdonada por Dios. Eso es un acto, un hecho espiritual.
no es algo que podamos presenciar con nuestros sentidos físicos, pero sí podemos ver, y acá está el dato histórico, que todos esos hombres que estaban ahí comprobaron con sus propios ojos que ese hombre que estaba paralítico se levantó tal cual como Jesús lo pronunció con sus palabras. Entonces, esto es solo una historia, un solo momento que relata la Biblia que ocurrió. Toda la Biblia, los evangelios especialmente, están llenos de todo aquello que Dios reveló. De hecho, la última persona por la que Dios habló y reveló quién era Él fue por Jesús. Y aquellos que aprendieron de Jesús, que son los apóstoles, que también escribieron las cartas y los libros que están en el Nuevo Testamento, dieron a conocer un poco más de todo lo que Jesús habló. Pero el último que habló de Dios, el último que se reveló como Dios, con palabras que nosotros podamos oír y que podamos entender y leer hoy en día en la Escritura, fue Jesús. Entonces, ¿por qué seguir sosteniendo que la Escritura está hecha por hombres si contiene dentro la palabra misma que Jesús, Dios mismo, exhaló? ¿Cómo podemos decir que conocemos a Dios si no sabemos de qué habló, de qué habla, cómo es, quién es, si puedo acercarme o no? Entonces, querido oyente, lo que te quiero animar con esta historia que acabamos de leer es: no te convenzas de que conoces a Dios si no sabes de qué habla Dios. No te convenzas de que sabes cuál es la voluntad de Dios si no has leído nunca las Escrituras, porque están escritas acá las cosas que Dios quiere que sepas de Él. Por otro lado, tenemos que tener mucho cuidado de quienes escuchamos los mensajes que se suponen que son de parte de Dios. Por ejemplo, ustedes me están escuchando a mí decir esto, pero esto puede entrar por un oído y salir por el otro si son mis propias palabras. Sin embargo, si ustedes encuentran que el sentido de este mensaje está escrito en la Biblia, entonces pueden decir que esto viene de parte de Dios. Sin embargo, yo les diría: no confíen en mí. No confíen en esta locutora, no confíen en ningún video ni ningún contenido de internet, por muy bueno que esté y por muy bien que hable de Dios. Tenemos que comprobarlo con las Escrituras. No podemos salirnos de lo que está acá, no podemos formular ideas fuera de lo que está acá. Y esto no es por ser conservadora, ni por intentar limitar las ideas o las culturas o las creencias o los deseos de las personas de creer como quieren. Cada uno cree como quiere, vieron que se escucha esa frase. Sin embargo, cuando se trata de Dios, no podemos hacernos la idea que se nos ocurra. Debemos conocer a Dios como realmente es. Y la única manera, querido oyente, es leyéndolo en las Escrituras. Entonces, para resumir esto último, si es confiable o no lo que dice la Biblia, sepamos que hay dos maneras, nuevamente, de verificarlo, con los datos históricos, de los cuales no me voy a poner a hablar porque si tengo que hablar de historia de la Iglesia, podría ser miles de programas, pero que pronto vamos a estar hablando un resumen por lo menos de lo que fue la historia de la Iglesia para que tengamos presente también cómo es que la fe cristiana hasta el día de hoy no ha cesado de estar en el mundo, gracias a Dios. Y por otro lado, podemos comprobar la palabra de Dios, que la palabra de Dios es verdad, por las veracidades espirituales. Son aquellas que no podemos ver, pero que vienen por la fe. Recuerden esta historia que acabamos de leer. Dice que Jesús vio la fe de este hombre, y por eso Él dijo: tus pecados te son perdonados. Y acá Jesús está revelando la manera de poder llegar a Dios, y es por la fe. Sus amigos fueron en busca de un milagro, pero este hombre que estaba paralítico y que Jesús conocía su corazón y podía ver lo que había dentro de él, dice que vio su fe. Esto es un acto que es únicamente divino. Yo no puedo ver con mis propios ojos si ustedes tienen fe o no, pero Jesús sí puede verlo. Jesús sí sabe si confías en Él de manera que no pones en tus manos la salvación de tu alma, sino que la pones en sus manos, en su sacrificio. Y si tenés fe en Él. Este hombre tenía fe en Jesús y no solo se llevó un milagro,
sino que se llevó el perdón de sus pecados. Y entonces, según otras palabras, otros versículos bíblicos que dicen que podemos alcanzar la vida eterna si ponemos nuestra fe en Jesús, podemos afirmar que este hombre ese día no solo se fue con un milagro, sino que se fue con su alma, destinada a ir a la eternidad con Dios. Es importante que despejemos, querido oyente, nuestras dudas respecto de lo que Dios habló y que está escrito en la Biblia. No des de baja la importancia y la veracidad y la autoridad que tiene la Escritura, porque otros te dijeron, no, es algo que está escrito por hombres, o no, la verdad que es un libro muy antiguo, o es solo cultura judía, dicen algunos. No, querido oyente, si querés conocer la voluntad de Dios para tu vida, tenés que leer las Escrituras. Vamos a una pequeña pausa y en el próximo bloque vamos a estar contestando la pregunta de por qué debemos creer entonces exactamente lo que dice la Biblia. No te vayas, ya regresamos. Necesitamos conocerte más, buscamos agradarte, santifícanos en tu verdad, tu palabra es la verdad, perfecta y eterna es, y toda suficiente, alumbra nuestro caminar, tu palabra es la verdad. Enséñanos a obedecer tu voz, renueva nuestra mente y corazón, para vivir en tus propósitos, por tu palabra, oh Dios. Infalible y poderosa, penetra el duro corazón, sobre todo prevalecerá, tu palabra es la verdad. Enséñanos a obedecer tu voz, renueva nuestra mente y corazón, para vivir en tus propósitos, por tu palabra, oh Dios, y caminar en integridad, en todo tiempo hacer tu voluntad, al conocerte cada día más, por tu palabra, oh Dios. Cielo y tierra desvanecerán, tu palabra permanecerá. Cielo y tierra desvanecerán, tu palabra permanecerá. Enséñanos a obedecer tu voz, renueva nuestra mente y corazón, para vivir en tus propósitos, por tu palabra, oh Dios, y caminar en integridad, en todo tiempo hacer tu voluntad, al conocerte cada día más, por tu palabra, oh Dios. Tengan en cuenta el momento en que viven,
salvación está cerca. Está la noche muy avanzada, la luz del día se aproxima. Despojémonos de las tinieblas y revistámonos de las armas de la luz. Tengan en cuenta el momento en que viven, porque ya es hora de levantarse del sueño. La salvación está cerca. Está la noche muy avanzada, la luz del día se aproxima. Despojémonos de las tinieblas y revistámonos de las armas de la luz. 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 Volvemos entonces, continuamos con este programa, este último bloque de Visión de Fe. Estamos hablando sobre la inspiración y la autoridad de las Escrituras. Hemos contestado la pregunta de si es confiable lo que dice la Biblia. Pero ahora vamos a contestar la pregunta de por qué debemos leer la Biblia. Primero que nada debemos saber que es confiable lo que dice la Biblia porque es la palabra de Dios. Y más allá de que hubo hombres que pusieron su mano, una lapicera en su mano para poner por escrito lo que Dios les hablaba por inspiración del Espíritu Santo, debemos saber que eso que está ahí escrito es comprobable. Esto hablábamos el bloque anterior. ¿Pero por qué debemos leer la Biblia? Porque en ella encontramos el carácter de Dios, cómo es Dios, qué es lo que lo caracteriza. Y no solo eso, sino que lo que está escrito en la Biblia, más allá de que sean historias de hace 2000 a 5000 años atrás, y si esas palabras fueron las de Dios para ese momento, y sabemos que Dios no cambia, entonces lo que está escrito en la Biblia también lo es para nosotros hasta el día de hoy. Vamos a leer el capítulo 4 de Mateo, desde el versículo 1 hasta el versículo 13. Data la Biblia de el momento en que Jesús fue tentado por el mismo Satanás. Hay una conversación entre Jesús y Satanás muy, muy interesante y creo que Jesús acá nos deja ver cuál es la importancia de las Escrituras y que si habían dudado del Antiguo Testamento y todo lo que Dios había dicho a través de los profetas hasta el momento, Jesús ahora va a confirmar no solo que es la palabra de Dios, sino que lo que está escrito es lo que nos ayuda en nuestra vida acá en la tierra mientras sigamos vivos. Vamos a prestar mucha atención a lo que Jesús contesta y también a la propuesta que el diablo le va haciendo a medida que van hablando. Dice entonces Mateo capítulo 4, versículo 1. Entonces Jesús
fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre, y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también: no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron ángeles y le servían. Tremendo momento que pasó Jesús de tentación, y vemos cómo contestó él todo el tiempo: escrito está, escrito está. Pero también vemos que el diablo también contestó lo mismo, para tentarlo: escrito está. Entonces, la palabra de Dios sirve para responder de buena manera si el diablo también la usa. El diablo también puede engañarme con lo que está escrito. Si yo lo leo, ¿voy a ser engañada por Satanás? Queridos oyentes, hay una esencia muy importante que debemos sacar de esta historia, porque Jesús sí era el Hijo de Dios, sí era Dios encarnado en un hombre, pero era 100% hombre, 100% Dios, por lo que él como hombre pasaba necesidades humanas igual que la que tenemos nosotros. El primer versículo dice que Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto, y en el segundo versículo dice: después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Entonces, si Jesús era Dios, nos preguntamos, ¿no? ¿Por qué tuvo hambre? Claro, porque era un hombre, y todos tenemos la necesidad de alimentarnos. Así como pasamos sed y tenemos necesidad de tomar agua y comer algo, Jesús tenía la misma necesidad. Imagínense, luego de haber estado 40 días y 40 noches en el desierto, sin comer nada. El acto del ayuno es no ingerir alimentos para alimentar la espiritualidad, nuestra parte espiritual, nuestro espíritu, y no de cualquier cosa, y no de un descanso de todo el mundo ni de la comida, sino especialmente llenarse de la verdad de Dios. Eso es lo que Jesús fue a hacer al desierto. Y teniendo hambre, vino Satanás. Y con lo primero que lo tentó fue con esa necesidad carnal. Y le dijo: si eres el Hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Y acaban unas cuantas cosas que podemos sacar. Y es: ¿no sabía el diablo que Jesús sí era el Hijo de Dios? Por supuesto que sí. Pero él lo estaba tentando. ¿No sabía Satanás que Jesús era capaz de convertir piedras en pan para poder comer? Por supuesto que sí. Pero no era esta la voluntad de Dios, y esta es la esencia de la que quería hablarle, respecto de cuál es la voluntad de Dios. Jesús, todo el tiempo que estuvo en el mundo, se ató, se sujetó a la voluntad de Dios, porque la conocía. Porque el Padre, dice, se la había revelado, y él la conocía, y él no vino a hacer otra cosa que la voluntad de Dios. En ese momento Jesús pudo haber convertido esas piedras en pan y saciarse el hambre, pero esa no era la voluntad de Dios. Sin embargo, Jesús contesta: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Dónde encontramos de qué habla Dios o cuáles son las palabras que salen de la boca de Dios el día de hoy para poder vivir como nos dice Jesús acá? Bueno, en las Escrituras. No están en otro lado, están en las Escrituras. La voz de Dios hoy no es audible. Están escritas en este libro que llamamos hoy Biblia. Y si queremos conocer a Dios, debemos conocer sus palabras, debemos saber de qué habló Dios, de qué habla. Porque las palabras que Él dijo y están escritas acá,
hace 5.000 o 2.000 años, como decíamos hoy, son las mismas hoy, porque Dios no cambia. Volviendo a lo que fue la tentación de Jesús, el diablo, luego de que Jesús le responde de que no solo vivimos del alimento que consumimos, del agua, de la comida, sino que de toda palabra que sale de Dios, es decir, de meditar en las Escrituras. A esto Satanás responde también con algo que está escrito. Y le dice, entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo porque escrito está. El diablo, tentando a Jesús, lo lleva a un lugar muy alto y le dice, tírate, total vos sabés que Dios va a mandar a sus ángeles a que te protejan, porque eso es lo que está escrito. Y literalmente cita Salmo 91, versículos 11 y 12. Entonces, ¿Satanás conoce la Escritura? Por supuesto, pero ¿por qué sigue siendo diablo? ¿Por qué sigue siendo Satanás? ¿Por qué no se convierte? ¿Por qué no conoce a Dios si él sabe la Escritura? Bueno, porque él no toma la Escritura para arrepentirse y adorar a Dios, sino que la toma para engañar. Lo único que el diablo puede hacer con la Escritura, con la palabra de Dios, es engañar, y no porque la palabra de Dios sea engañosa, sino porque él la toma para mentir. Es cierto lo que el diablo le dijo a Jesús acá, que Dios enviaría a sus ángeles para que te sostengan, para que no tropiece tu pie en piedra, dice, pero no se estaba refiriendo a que te podés subir a un lugar alto y tirarte y probar a Dios de esa manera, porque eso sería tentar a Dios. Y Jesús le responde justamente con esto. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Entonces, ¿puedo ser engañado con las Escrituras? No. Si leemos las Escrituras, las meditamos, y con ayuda del Espíritu Santo, que es el único que puede revelarnos el verdadero sentido de las Escrituras, entonces no hay manera de ser engañados. Por el contrario, como dijo Jesús también, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Y a este punto quería que vayamos, si bien la tentación de Jesús sigue, y Jesús sigue contestando, escrito está, escrito está. Esto significa que no solo Jesús conocía las Escrituras, porque Él encima es el autor de las Escrituras. Él, en esta ocasión, tenía 33 años, pero pasó toda su niñez, que esto también podemos leerlo en las Escrituras, estudiando los libros que hoy forman parte del Antiguo Testamento, por lo que él no solo las conocía porque era Dios, él como hombre ejercitó sus capacidades cognitivas para conocer qué es lo que dice la Escritura. Y no solo eso, memorizarla, meditarla, de manera que si él era tentado por el mismo Satanás, él podía contestar, y pudo de hecho, porque lo leemos acá, que escrito está. No solo vemos que lo que está escrito se cumple, sino que la actitud de Jesús de citar lo que está escrito significa que él, aun sabiendo que era Dios, no recurrió a su poder para destruir repentinamente al diablo ni para salir rápido de esa situación porque no sabía cómo salir, sino que él confió en su palabra, en la palabra de Dios, en la palabra que su padre había hablado a otros, había quedado escrito y él estudió y también sabía perfectamente. Así que Jesús confiaba plenamente en lo que Dios había dicho. Este es el ejemplo máximo que tenemos de confiabilidad en la palabra de Dios, porque Jesús mismo la citó. Y de esa manera no solo salió de la tentación de Satanás, sino que dice que Satanás lo dejó. Entonces, si nos encontramos en un desierto, en un momento de tentación, querido oyente, la solución es actuar y confiar en la palabra de Dios. Y acá es donde quería ir. La palabra de Dios nos ayuda a ver el pecado en nuestra vida y nos ayuda a deshacernos de él de alguna manera, porque conocer la verdad nos hace libres, lo dijo Jesús también. Si conocemos la verdad y podemos darnos cuenta de qué es lo que es el pecado y
y dónde está alojado en nuestra vida, en nuestras actitudes, en nuestros actos, no solo podemos verlo, sino también detectar qué es lo que debemos cambiar, de qué nos tenemos que arrepentir. Pero no lo vamos a lograr si no sabemos qué es lo que dice Dios en su palabra respecto del pecado. En los Salmos 32, Salmo 119, también en Mateo 7, podemos encontrar que la palabra de Dios es la guía para nuestra vida y cómo debemos tomarla para practicarla de manera que llevemos una vida que agrade a Dios. No exactamente por el hecho, no exactamente por los actos, por lo que podamos hacer, porque probablemente nos equivoquemos y no nos salga bien de entrada. Por muy cristianos o poco cristianos que seamos, nuestros actos pueden fallar. Lo que para Dios cuenta, y lo leíamos en la historia de Jesús y el paralítico, es que lo que para Dios cuenta, lo que Dios ve, es la fe. Debemos confiar en la palabra de Dios, y esto no es dado si no la leemos. A todo esto quiero animarlos, queridos oyentes, a que nos volvamos a las Escrituras. ¿Querés saber cuál es la voluntad de Dios para tu vida? ¿Querés saber cuál es la forma que Dios determinó para que nos acerquemos a Él? Es por la fe en Jesús. Es la única manera que podamos entregar el destino de nuestras almas para que Dios, que ya lo sabe todo, que ya sabe si confiamos o no, determine si vamos a pasar la eternidad con Él o vamos a pasar la eternidad en el infierno. Y hay una seguridad de la cual está escrita en toda la Biblia y en cada libro, y es que Jesús vino a morir por los pecados de los hombres, y aquel que cree en Jesús tiene vida eterna. Este es el mensaje del Evangelio. Esto es lo que dice la Biblia respecto de la salvación. No por obras, no por buenos actos, no por méritos humanos, sino por la fe en Jesús. Queridos oyentes, esto ha sido todo por ahora. Me quedo con muchas ganas de decir muchas cosas más respecto de la Escritura de Dios, pero espero que haya quedado claro esto de que la palabra de Dios, la Biblia, lo que está escrito, es confiable y es la única manera en que conozcamos cuál es la autoridad de Dios, cuál es la voluntad de Dios, quién es Dios mismo y por qué debemos acercarnos a Él solamente a través de las Escrituras. Recordá que podés escuchar programas anteriores en nuestro canal de YouTube y que nos encontrás nuevamente el miércoles que viene a las 4 de la tarde por esta misma emisora, Radio FM 97.9. Esto ha sido todo por hoy. Dios los bendiga y recuerden que si tienen dudas pueden escribirnos en nuestras redes, en Facebook, y consultarnos y dejarnos todas las dudas. Esto es de manera anónima, no exponemos a nadie, pero sería muy grato para ustedes, para nosotros, que podamos tener un contacto más cercano, y desde ya que están invitados a las reuniones, a los cultos. Nosotros somos cristianos, hacemos las reuniones en Pila todos los miércoles a las 6 de la tarde, en la calle 12 entre 23 y 25, y los esperamos para reunirnos y compartir la palabra de Dios y ver qué es lo que Él tiene para nosotros. Muchas gracias por estar del otro lado. Nos encontramos y escuchamos en un próximo programa de Visión de Fe. Hasta pronto. Me dice que me ama cuando escucho llover. Me dice que me ama con un atardecer. Lo dice sin palabras, con las olas del mar. Lo dice en la mañana, con mi respirar. Me dice que me ama y que conmigo quiere estar. Me dice que me busca cuando salgo yo a pasear. Que ha hecho lo que existe
para llamar mi atención, que quiere conquistarme y alegrar mi corazón. Me dice que me ama y que conmigo quiere estar. Me dice que me busca cuando salgo yo a pasear, que ha hecho lo que existe para llamar mi atención, que quiere conquistarme y alegrar mi corazón. Me dice que me ama cuando veo la cruz, sus manos extendidas, así tan grande es su amor. Lo dicen las heridas de sus manos y pies. Me dice que me ama una y otra vez. Me dice que me ama y que conmigo quiere estar. Me dice que me busca cuando salgo yo a pasear, que ha hecho lo que existe para llamar mi atención, que quiere conquistarme y alegrar mi corazón. Me dice que me busca cuando salgo yo a pasear, que ha hecho lo que existe para llamar mi atención, que quiere conquistarme y alegrar mi corazón.